Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí nuevamente en el segundo programa de Hablemos de Economía. Sí, es un programa sobre economía para gente como tú. Hola David, ¿Qué tal? buenos días. ¿Qué tal? Buenos O días. buenas tardes o buenas noches. Según como nos vean los televidentes, o no es televidentes, ¿no? Bueno, también podríamos decir que son nuestros televidentes. Estamos inaugurando la televisión de caja de resonancia. Bueno, David, ¿y cuáles son las impresiones que te causó el mensaje presidencial de la llamada presidenta del Perú? Bueno, el mensaje presidencial ha dejado, digamos, ha sido bastante, por más que ha sido extenso, ha sido vacío, ¿no? En contenido, salvo algunas cuestiones claras en función de lo que para ella representa el Estado y la orientación de la política pública. Eh, digamos, en materia económica no ha habido mucho que destacar, ¿no? Ha dicho cosas, obras que ha hecho, que los podría tranquilamente decir un alcalde municipal, un presidente regional, pero que no corresponden propiamente a una presidencia del Ejecutivo que necesita, digamos, tomar digamos, medidas de política pública mucho más importantes para cerrar brechas u otras situaciones. No ha hablado nada de diversificación productiva, ha seguido pensando que la dinámica del Perú, del crecimiento de la economía, se basa simplemente en la exportación de materias primas, por eso ha hecho énfasis en proyectos mineros, ¿no? Eh, digamos, en esa materia es bastante escaso, ¿no? Bastante escaso, así es. Sí. Nosotros les vamos a presentar a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo actualmente un cuadro acerca de las expectativas, qué es lo que quería la gente que hablara, sobre qué debería versar prioritariamente el discurso de la llamada presidenta del Perú. Es un cuadro interesante, a ver si ya lo ponemos en pantalla para que lo vayan viendo y apreciando nuestros oyentes y los que actualmente están viendo el programa. Este cuadro Claro. viene de una encuesta hecha algunos días antes del 28 de julio por el Instituto de Estudios Peruanos. Y allí se muestra, como vemos, que principalmente casi un 60% de la población decía que el discurso presidencial tenía que tratar principalmente sobre los problemas de seguridad, comprensible. Claro, el tema de seguridad es un tema bastante, digamos, eh, sensible en la medida que la gente lo puede percibir con mucha mayor facilidad por los hechos delictivos que pueden haber. Tienen un vecino, tienen un transportista. Los medios de comunicación también hacen mucho énfasis en la medida del tratamiento de la información, también a veces no muy adecuada. Entonces es un tema real donde todos nos vemos afectados. Pero también me parece que en segundo, tercer y cuarto plano están el tema de educación, salud y trabajo, ¿no? Que son temas fundamentales que tienen que ver esencialmente con el tema económico, ¿no? Y que obviamente han estado ausentes en el discurso presidencial. Al menos no se han tocado de fondo, se han tocado de manera muy relativa. Muy tangencial, Sí, muy por ¿no? fuera de lo que Eh, debía ser un discurso central, pensando en que son problemas fundamentales por los que atraviesa la gente, ¿no? O Claro, sea, porque en general esto, digamos, el discurso no ha tocado esos temas porque, o no los ha tocado de fondo porque evidentemente no están en línea con el modelo económico que aplica el gobierno, ¿no? Que la señora Boluarte está aplicando el modelo económico que hubiesen aplicado en cierta medida Fujimori o hubiesen aplicado López Aliaga o Hernando de Soto con sus pequeños matices, ¿no? Entonces, la profundización del modelo, ¿no? Normas más laxas en cierto sentido para digamos, facilitar. facilitar las inversiones, entre comillas, pero que esto implica pérdida de posible recaudación, ¿no? Como las exoneraciones al tema agrario. Entonces, no ha tocado cosas así y digamos, vamos a seguir en piloto automático, ¿no? Básicamente es lo que dice, pero ahí se puede ver, ¿no? Que si no hubiese habido este tema
importante, que es la inseguridad para las personas de a pie, ¿no? Que toca a todos por igual. Los principales problemas del Perú son problemas de carácter económico, ¿no? Económico, social, ¿no? Claro. Salud, educación y empleo. Claro. Pero bueno, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar un poquito a analizar una cifra que sí dio la llamada presidenta del Perú, y es lo relativo a esto de las reservas internacionales netas, también conocidas como RIN. Allí tenemos un cuadro en donde se ve cómo nosotros lo hemos sacado desde el año 2020, ¿no? Pero como desde mucho antes, inclusive de manera sostenida, estas reservas internacionales netas vienen creciendo y actualmente llegan a los 87.130 millones de dólares. Sí, pues parece contradictorio, ¿no? Tenemos unas altas reservas internacionales que puede ser un dato positivo hasta cierto punto, ¿no? Porque la gente entiende, ¿para qué sirven estas reservas internacionales? Sirven, según la teoría, ¿no? Y según la evidencia, para, digamos, en momentos de crisis, aumentar el gasto público, para controlar el tema de, digamos, la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Cuando hablamos de volatilidad del tipo de cambio es, digamos, cuando sube demasiado, baja demasiado rápido, el Banco Central sale a comprar o vender dólares según sea el caso para aumentar o disminuir la cantidad de dólares en el mercado, y que esto, el precio, los agentes económicos, como les gusta decir, empresarios o consumidores, puedan adecuarse de una manera más lenta, ¿no? al tema de, digamos, el cambio del tipo de cambio. Pero David, perdón, disculpa que te interrumpa, pero tú decías las reservas internacionales netas, entre otros, tienen la función de suplir emergencias, ¿no es cierto? En la época del COVID se usaron las reservas internacionales netas, porque las críticas sobre el COVID son muchas, ¿no? Bueno, tenemos el programa Reactiva Perú y los famosos bonos, ¿no? Que dio el Estado. Recordemos que el Estado puso bonos a la población de a pie, ¿no? Pero también optó por poner en el mercado los bonos hacia inversionistas extranjeros a una tasa de interés bastante alta y ser pagaderos a 100 años, ¿no? Entonces, con esto también se ayudó a financiar. Se usó una parte de las reservas internacionales, pero no mucho, ¿no? Se usó más que todo, se financió ese gasto público a través del endeudamiento. Hay un poco como que el Banco Central de Reserva, que tiene la función de, o sea, tener bajo su responsabilidad, entre comillas, estas reservas internacionales netas, no las usa, sino es para los casos de emergencia, entre comillas, que tú señalabas, ¿no? Los casos de fluctuación de la divisa, para que el dólar no suba demasiado y de repente Claro. tratar de mantenerlo en un nivel, ¿no? Pero de todas maneras, si nosotros, por ejemplo, hablamos y comparamos de manera internacional, tenemos que decir de que las reservas internacionales netas en relación con el Producto Bruto Interno, en el caso del Perú, son del 28%, mientras que en países como Brasil, por ejemplo, están entre el 17 y el 18%, o en el caso de Colombia, entre el 16 y el 17%, y en Chile no son más allá del 14% del Producto Bruto Claro, Interno. lo que pasa es que aquí se estructura en función de para quién funciona el Estado. No funciona para las personas de a pie, ¿no? Funciona para las personas, para ciertos sectores o grupos que han podido influir o influyen hasta el día de hoy en el manejo del Estado, y que ha sido históricamente así desde, digamos, los albores de la independencia, ¿no? En cierta medida, ¿no? Las reservas internacionales van a servir para algún tipo de tragedia, problema que pueda tener el país, alguna crisis internacional, y entonces se van a utilizar. Pero resulta contradictorio. Llevémoslo al tema, por ejemplo, de un hogar, ¿no? Imaginemos que el Perú es un hogar. El Perú es un hogar, entonces los padres de familia, ¿no? Para no hacer un término machista, el padre de familia, sino los padres, papá y mamá ahorran una cantidad de dinero, ¿no? Entonces siguen ahorrando, incrementando su ahorro, ¿no? Pero sin embargo tienen a sus hijos en condiciones de salud precarias, ¿no? No pueden asumir un tratamiento médico cuando lo tienen, lo tratan con lo básico, ¿no? O muchas veces simplemente abrigándolos ante una neumonía
por ejemplo, o tienen a los hijos digamos, en condiciones educativas poco favorables, ¿no? En lugar de tratar de invertir un poco, no necesariamente en una educación privada, pero sí en mayor lectura, libros, capacitación u otras cosas. Y sin embargo los padres siguen ahorrando, ¿no? Siguen ahorrando algún día va a venir una crisis, algún día alguien va a enfermar no sé, una enfermedad neoplásica, o algún día se nos va a caer el techo por un terremoto, etcétera, y seguimos ahorrando, mientras los hijos están en una situación precaria, en la familia en su conjunto, ¿no? Entonces... Yo tengo otra pregunta. ¿De dónde sale la plata para las reservas internacionales netas? Bueno, el dinero de las reservas internacionales netas surge, digamos, de diferentes factores, ¿no? Pero esencialmente en el Perú hay un fenómeno que se dice, hay dos visiones, ¿no?, de crecimiento. El Perú crece, pero miramos las condiciones objetivas, el Perú, digamos, la gente dice, alguien debe estar creciendo, porque la gente de a pie, como habíamos dicho anteriormente, 6 de cada 10 peruanos están, digamos, con situación precaria. Entonces, ¿de dónde crece? En economía hay dos visiones, ¿no? La visión del crecimiento endógeno y la visión del crecimiento exógeno. Endógeno decimos a través de factores internos y exógeno a través de factores externos, ¿no? Entonces el Perú asume la posición de un crecimiento a través de factores externos, es decir, a través de exportar minería, a través de exportar productos agropecuarios, ¿no? Entonces no necesita un mercado interno fuerte, es decir, ¿qué implicaría un mercado interno fuerte? Implica mayores puestos de trabajo, diversificación productiva, personas con capacidad de consumo y absorción de las mercaderías o los productos que se producen internamente. Entonces, mandamos materia prima fuera y a partir de ahí obtenemos divisas a partir de la venta de esos productos. Y ahí podemos ver el crecimiento y también el ahorro del Estado peruano. Esencialmente es de eso. También podemos hablar de la tributación y otras cosas, pero se ha crecido en las reservas a pesar de, ¿no es cierto?, lo que ha dicho el déficit fiscal, ¿no?, la presidenta. Pero en sí creo que es contradictorio, ¿no? No se dice o no se habla de que se gasten todas las reservas internacionales, ¿no?, y que el Perú tiene que gastarlas todas porque al final va a haber un problema. Hemos visto, digamos, que a veces cuando esto no hay un adecuado tratamiento, puede haber, digamos, ausencia de dólares, se puede disparar la divisa extranjera, etcétera. Pero, digamos, tampoco puede ser que sigamos creciendo, ¿no?, y ese dinero, por ejemplo, no se invierte en obras de infraestructura vial. Claro, ¿no? La cosa es por qué estos más de 87 mil millones de dólares se tienen bajo el colchón del Banco Central de Reserva, ¿no? Porque eso, no todo, obviamente, como tú dices, una parte de estos fondos, de estos millones de dólares, ¿por qué no se emplean en esos problemas más acuciantes que tiene la población, como puede ser la salud o la educación, o en proyectos productivos que ayuden a precisamente dar mayor empleo, ¿no? Se habla también de lo que es las reservas necesarias internacionales, es decir, de que también existe, ¿no?, o sea, un cálculo que se puede hacer acerca de cuánto verdaderamente el Perú debería tener en reservas internacionales para cubrir las emergencias de carácter financiero, de carácter monetario que tenga el país, ¿no? Y allí podría perfectamente verse cómo no son necesarias guardar bajo el colchón 87 mil millones de dólares, sino tener una reserva necesaria internacional. Claro, tenemos plata guardada en el banco mientras la casa se cae a pedazos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, no es lógico, no es razonable. Nadie dice que nos quedemos absolutamente nada y vivamos al día, ¿no? Así es. Pero evidentemente sí hay que ver el tema de salud, que los hospitales digamos, son muy precarios, el SIS no se da abasto, el tema educativo, digamos, los salarios de los docentes, la alimentación de los estudiantes, los niños con anemia, el tema de infraestructura vial, ¿no? Ya ha salido varios estudios, cuánto pierden las personas, digamos, en horas hombre, como suele decirse, en el tráfico, y eso cuánto produce la calidad de vida, digamos, cuánto se podría gastar eso, como ha dicho, en temas productivos, ¿no?, en capacitación productiva, en repotenciar el agro para el consumo local, no solo para la agroexportación. Hay un montón de cosas que evidentemente no alcanzan los 87 mil millones de dólares,
ni tampoco se pretende gastar todo, pero vamos que el gobierno debería comenzar a volcar y mirar a otro lado. Pero obviamente dentro del modelo eso no funciona, porque un hospital que se cae a pedazos público es perfectamente rentable para aquellas personas del sector privado que invierten, o grupos empresariales que invierten en clínicas privadas, ¿no? O, digamos, las universidades públicas que están abandonadas, ¿no?, por el gobierno, con serias deficiencias y carencias, son perfectamente funcionales a esta idea de estas nuevas universidades de grandes grupos empresariales que están saliendo a nivel de todo el país, ¿no?, y que ofrecen en algunos casos, no en todos, digamos, serios cuestionamientos en la calidad educativa. Entonces, es funcional para el modelo, para entregarle al sector privado o a los grupos empresariales más fuertes toda la dinámica económica del país, y que al final el ciudadano de a pie sea el que tenga que agarrar su bolsillo y pagar si es que quiere, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo. Si quieres salud de calidad, los que tienen dinero van a pagar, ¿no? Si quieres educación de calidad, los que tienen dinero, las élites, van a seguir generando, digamos, mayores competencias en mejores centros educativos, etcétera. Si quieres transportarte mejor, si tienes dinero, te comprarás un vehículo, y si no, irás en el transporte público, tan deficiente como hoy día lo tenemos, ¿no? Entonces, es funcional, ¿no? Es funcional al sistema. Bueno, 87.000 millones de dólares en reservas internacionales tiene el país actualmente. Un poquito para que nos demos cuenta de la relación, por ejemplo, con algunos otros presupuestos o dineros utilizados en otros sectores, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta bien de cuánto pues es 87.000 millones de dólares. Aquí tenemos un cuadro en donde se muestra de manera gráfica, ¿no?, cuánto es 87.130 millones de dólares en función de algunos presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto de educación apenas llega a los 503 millones de dólares. En el gráfico, en salud. En este gráfico, bueno, apenas es perceptible la línea, ¿no?, la barra de la cuestión salud. En cuanto a educación, son apenas 13.000 millones de dólares, ¿no?, que comparativamente con lo que es las reservas internacionales podemos darnos cuenta del enanismo que en presupuesto de educación tenemos. Y si juntamos los presupuestos de todos los gobiernos regionales del país, estos apenas llegan a los 16.000 millones de dólares. Sí, es digamos, curioso, ¿no?, que lo que decía hace un momento, ¿no?, que no se genere la posibilidad de inversión en estas áreas. En cierta medida, o sea, algunos dirán, el problema del país, siempre se suele escuchar, ¿no?, no es el modelo, no es el sistema, es la corrupción, ¿no? 230.000 millones de soles que se pierden al año, ¿no?, más o menos, es la estadística o 23.000 de la Contraloría General de la República, ¿no? Más o menos era hasta hace un par de años. Pero en el fondo lo que no se quiere tocar es el modelo, ¿no? Entonces el modelo implica, digamos, desatender sectores básicos y claves, ¿no? Entonces, a la hora que se pretenda, digamos, un gobierno gastar, salen, ¿no?, y dicen, están gastando la plata de los peruanos, ¿no?, de todos. Pero cuando se hacen exoneraciones, cuando no se gasta el dinero y está guardado en bancos extranjeros, en las reservas internacionales, eso no es la plata de todos los peruanos, ¿no? Ahí sí se da aplausos, se da vivas a esa situación. Entonces el peruano de a pie dice, tenemos 87.000, ¿no? Entonces la cuestión subjetiva del peruano promedio es, debemos estar bien, ¿no?, a pesar de que sus condiciones objetivas de pobreza, de exclusión, de la imposibilidad de tener movilidad social o un futuro mejor para sus hijos, sean claras y estén ahí macizas. Entonces, eso es lo que se quiere vender, ¿no? Se quiere vender, digamos, que estamos medianamente bien, y que si tenemos tantas reservas internacionales, tenemos tantos logros, entonces si algo está saliendo mal debe ser porque es la culpa individual de cada uno, ¿no? Así es, ¿no? Y además, un poco de repente profundizando el por qué no se utilizan estos 87.000 o más de 87.000 millones de dólares, tenemos que ver que ahí hay, desde mi punto de vista, dos cosas. La primera de ellas es que estos millones de dólares los tiene el Banco Central de Reserva, y como lo fija la Constitución fujimorista, el Banco Central de Reserva es una entidad autónoma.
en primer lugar, ¿no? O sea, por lo tanto, sería pues la decisión de este Banco Central de Reserva, que tiene a la cabeza a este pachá, a esta especie de emperador del Banco Central de Reserva desde hace ya bastantes años, Julio Velarde como presidente, al que habría que, o sea, que nadie no es democráticamente evaluado, juzgado, ¿no? Porque es un ente autónomo y nadie lo mueve. Y cada vez que se habla de mover a Julio Velarde y darle otro cariz de control democrático al Banco Central de Reserva, quitarle esa, entre comillas, falsa autonomía, vienen las protestas y vienen, en fin, de que se quiere festinar los recursos, como en este caso serían las reservas internacionales netas. Y por otro lado es por el papel que le han dado y le han asignado al Banco Central de Reserva, ¿no? Simplemente el controlar la política monetaria para que no haya inflación, ¿no? Cuando de repente el objetivo del Banco Central de Reserva, como antiguamente ha sido en los países que han construido estados de bienestar, era pues el pleno empleo, por ejemplo, ¿no? Y el pleno empleo significaba una política monetaria de carácter más expansiva, ¿no? Como es o sería la utilización de estos más de 87,000 millones de dólares que tiene el Banco Central de Reserva en reservas internacionales netas. Sí. ¿No? Que es lo que tiene que ver, como tú señalabas, David, el cambio del modelo y el cambio de estos artículos del capítulo económico de la Constitución actual, ¿no? Claro, el tema de la independencia del Banco Central de Reserva es un tema, digamos, bastante debatible, ¿no? En este tema, por usar algún término adecuado. La mayoría de los economistas, el establishment, como se suele decir, están de acuerdo con esa situación. Yo no creo que es una verdad absoluta, ¿no? La autonomía del Banco Central puede haber tenido ciertas cosas positivas, pero también es cierto que, digamos, debe estar en función de los intereses de la población, ¿no? Más allá de visualizar desde una doctrina, digamos, económica, de que ver el tema, como dicen, la inflación es simplemente un tema monetario, ¿no? Que dicen los seguidores de Milton Friedman, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Hasta qué punto se puede flexibilizar, hasta qué punto tiene que responder a los intereses del Estado y no solo a determinados intereses. Entonces, a partir de ahí tendría que haber un debate público abierto sobre visiones distintas del rol del Banco Central, ¿no? Y no una visión absolutista, que es la que hay hoy en día, de que simplemente el Banco Central debe moverse de una manera y que solo hay una persona capaz de manejarlo, ¿no? Que es la persona que está a cargo hoy en día. Pero a partir de ahí, digamos, hay que ver que las reservas, digamos, como repitiendo, ¿no? Para que de repente alguno puede escuchar y decir, están planteando que se gasten los 87,000. No, pero que sí se utilice una parte de ese dinero para cerrar brechas que son importantes, ¿no? Pero una crítica que puede aparecer a la reflexión que estamos haciendo aquí en el programa es, ustedes lo que quieren es inflación. ¿Otra vez vamos a tener inflación? Si el Banco Central no tiene esa independencia, autonomía o ese enfoque, ¿vamos a volver a la hiperinflación de García? Lo que pasa es que el tema de la inflación se da esencialmente, aumentamos el gasto público, salarios al sector público, determinadas transferencias económicas a otros sectores vía programas sociales, etcétera. Entonces, aumentamos el consumo de las personas, ¿no? Entonces, el Estado no se va a dar abasto, o el mercado local no se da abasto, y entonces comienza a haber un problema de escasez que deriva en un problema de inflación. Pero si esas política expansiva, que implica más gasto público, mayor emisión de moneda, aumentos de sueldos, etcétera, va acompañado de un proceso de diversificación productiva, donde lo que necesitan las personas se va a producir dentro del mercado local, no se va a generar escasez, donde no necesariamente se va a necesitar importar y vamos a gastar nuestras pocas divisas, lo que va a implicar también el aumento de el precio del dólar, ¿no? Etcétera. Entonces no tendríamos por qué estar preocupados de un problema de inflación, ¿no? O sea, cuando se resuelve el problema solo desde una perspectiva y se dice vamos a aumentar el gasto público y diversificar y hacer que las personas tengan mayor capacidad de consumo, pero después no hay un mercado que digamos pueda generar lo que va a demandar esas personas. Claro, si no hay producción. Va a haber un problema ahí
de escasez y se va a generar la inflación. Pero si comenzamos a hacer una política integral de reforma estructural, donde la expansión del gasto público, el aumento de consumo de las personas vaya de la mano de, como dijo, producción, de aumento de la producción local, ¿no? De que poder diversificar nuestra oferta de productos para las personas para que puedan optar, vamos a importar menos, va a haber menos escasez y las posibilidades de inflación van a ser mucho menores, ¿no? Y las posibilidades de tener más empleo productivo en industria, en generar más valor a la agricultura, etcétera, van a ser mayores también. Así es. Y que no se malentienda esto con que el Perú tiene que producirlo todo, porque cuando alguien dice, bueno, es el discurso que siempre ha habido, ¿no? Cuando alguien dice, alguna empresa estratégica debería manejar el Estado. Entonces dices, usted quiere que todo sea del Estado, ¿no? Salen otros. Quisiéramos que el Estado, que en el Perú se produzca algunas cosas mayores. Ustedes quieren que el Perú sea autárquico, ¿no? Es decir, que produzca todo y no compre nada afuera. No se quiere decir eso. Lo que quiere decir es que haya un balance, que tengamos un menor de riesgo de impacto, de influencia, digamos, de los mercados externos, de las economías externas, y que podamos tener cierto nivel de mercado interno desarrollado. Es decir, personas que consuman, empresas que produzcan localmente, y así, digamos, mantenemos cierta autonomía. Claro, y que la minería no sea exportar piedras nada más, ¿no? Sino... Claro, pero eso ya es un tema de cómo sería una diversificación productiva, pero que yo creo que vamos a tener que tratar en algún programa de Hablemos de Economía. Pero lo que Patricia preguntaba yo creo que es interesante acerca de la inflación, ¿no? O sea, y cada vez que se habla de inflación, habría que ver cuáles son los motivos y las causas de la inflación. Dentro de la visión neoliberal que a la fecha domina la teoría económica y que domina las políticas actualmente monetaria o fiscal, la inflación tiene que ver con que hay demasiada moneda, que hay demasiado dinero en la economía. Y al momento de haber demasiado dinero, por lo tanto, los precios suben, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión monetarista de la inflación hay que contrastarla con cómo los procesos inflacionarios en el país están principalmente determinados por el lado de la oferta y de la grande concentración y monopolios que existen al interior de la economía peruana, ¿no? Pero de igual manera yo creo que en algún momento tendremos que tratar aquí en Hablemos de Economía acerca de cómo miramos la inflación, cómo es que se produce la inflación y cuáles son las causas de la inflación que se ha tenido en el Perú o que se ha tenido últimamente, ¿no? Por ejemplo, no es por cuestión del lado de, entre comillas, la demanda, es que hay muchos demandantes para un producto y por eso es que sube el precio. En el último periodo, después del corona, por ejemplo, vino una inflación por oferta. Había muy pocos productos y en ese sentido es que el precio subía, ¿no? Pero bueno, nosotros todavía seguimos con que estos 87,000 millones de dólares de reservas internacionales netas bien podrían ser utilizadas en cubrir aspectos acuciantes de la realidad en educación, en salud, en empleo. Pero para ello tenemos un problema bastante pesado en relación a lo que es el modelo económico y a lo que sería las funciones, los privilegios que se le ha otorgado al Banco Central de Reserva, que se le considera, entre comillas, un ente autónomo, cuando las políticas monetarias, la política monetaria que está a cargo del Banco Central de Reserva no es pues autónoma, no es independiente, sino favorece a determinados intereses en nuestro país. Sí, bueno, en ese sentido sí, recalcar, ¿no?, que la situación cada día está más grave, más compleja, y habría que ver, y eso debería empezar un debate quizás público, ¿no? Cuánto, ya que ha salido a la luz el tema de que hay tanto dinero, ¿no? ¿Cuánto de eso podría gastarse en el bienestar de la población? Que al final, para eso está el Estado, ¿no? Para asegurar, en representación de todos, el bienestar de todos y cada uno de la población. No está, digamos, para simplemente ser un guardián de los intereses de un sector económico, aunque claro, ya más lo decía, que el Estado tiene un carácter de clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, desde que aparece la propiedad privada, aparece el Estado, y el Estado está en la función de profundizar y cuidar los intereses del modelo existente, ¿no?
sistema existente. Estamos en Hablemos de Economía, un programa sobre economía para gente como tú. Bueno, y en la noticia de la semana, David, yo quiero plantearte el tema de el incremento o la tasa arancelaria de 50% que ha impuesto, entre comillas, Trump, la administración norteamericana, al Brasil. Sí, o sea, en cierta medida estos iba a decir, digamos, impulsos, por decirlo algún tema amigable del presidente norteamericano en colocar aranceles y después retractarse. Se sueña y se despierta con que 50% de aranceles para todo el mundo, otro día que 15% para estos y 30% para los demás. Pareciera, ¿no?, de que más que un razonamiento económico de fondo o tras lo que él se pronuncia, viniera una especie como de impulsos, de emociones, en fin, ¿no? Sí, en realidad hay un trasfondo, ¿no?, económico, me parece a mí, y político de estas situaciones, ¿no? Brasil pertenece a los BRICS, ¿no? Y Trump, desde que ha entrado, está de alguna u otra forma tratando de golpear a los BRICS. Entonces, los BRICS, como sabemos, es Brasil, ¿no?, Rusia, la India, la China y Sudáfrica, ¿no? Entonces, y algunos otros más que se han agregado últimamente, ¿no? Sí, pero el núcleo central de esos países más o menos son países que tienen cierto peso económico en las regiones en las cuales se desenvuelven. Brasil es el caso de Sudamérica. Entonces lo ha intentado primero con China, digamos, no ha podido porque China está en condiciones de disputarle de igual a igual la hegemonía económica en el mundo, todavía quizás políticamente todavía no, y quizás no sabemos si militarmente todavía, pero al menos económicamente ya tiene la capacidad para digamos, sopesar cualquier tipo de amenaza o situación de ese tipo. Ha diversificado de una forma importante sus mercados. El caso de Rusia es un caso, digamos, también en función de su capacidad militar y de digamos, el acercamiento que también tiene con Trump, ¿no?, que algunos han dicho. Y digamos, la India es una potencia. Entonces, el eslabón más pequeño podría ser ahí, de todas esas economías, quizás Brasil y Sudáfrica, ¿no? Y Brasil tiene un juego político estratégicamente en la región, Sudamérica, lo que Estados Unidos siempre han considerado su patio trasero, ¿no?, históricamente. Entonces, a partir de ahí, colocarle aranceles y el tema de Bolsonaro, que estaba, digamos, por ser sentenciado, o estaba en un proceso judicial por el intento de golpe que hizo cuando perdió las elecciones frente a Lula. Entonces, evidentemente él hace un tipo de presión ante lo que él considera sus aliados estratégicos en la región, ¿no? Milei, Bolsonaro, por ahí quizás Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? Y así, digamos, en Venezuela la señora Machado, ¿no? Y entre otras personas que, digamos, pueden ser funcionales a su visión geopolítica de Estados Unidos, y con esto debilitar también cualquier otro intento de emancipación o simplemente de independencia en materia económica, ¿no?, y política y social. Sin embargo, es interesante e importante señalar de que el comercio que tiene Brasil con los Estados Unidos no es pues de la misma magnitud e importancia que, por ejemplo, para México representan las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Ahí tenemos nosotros un cuadro en donde podemos observar cómo el comercio de Brasil con China es el 28% de las exportaciones brasileñas. Con la Unión Europea es el 13%, con Estados Unidos es solamente el 12%, mientras que con otros países del mundo es cerca del 46-47%, ¿no? Lo cual de una u otra manera, claro, no es lo mismo tener el destino de nuestras exportaciones en un 80% como lo tiene México, mucho más con destino a Estados Unidos, que tener solamente un 12%, ¿no? Claro, Brasil ha logrado diversificar sus exportaciones y esto le da una mayor probabilidad de sostenerse ante cualquier problema que pueda haber en las economías en las que tiene. Concentrar tus exportaciones solo en una economía
o, digamos, tenerla concentrada en algunas pocas economías, ante cualquier problema que haya, genera, sobre todo en los países que son todavía primario exportadores en general, que tiende a tener una alta vulnerabilidad ante cualquier problema. Entonces Brasil es, como se dice, una potencia regional y ha sabido diversificar este tema y colocar sus exportaciones, ¿no?, en otro sentido. Y bueno, mencionaba México. México tiene un posicionamiento geográfico, estratégico, que hace que muchas empresas norteamericanas se coloquen, produzcan ahí por digamos, la mano de obra más barata y otras cosas. El Tratado de Libre Comercio. Y lleven sus productos a venderlos a Estados Unidos. Recordamos en el primer gobierno de Trump que amenazó a numerosas industrias automotrices que tenían que regresar con sus empresas a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos en materia económica está bastante complicado porque, digamos, ya sigue siendo la principal potencia, pero tiene serios problemas en mantener su hegemonía como lo hizo después de la caída de la Unión Soviética, y entramos a un nuevo mundo multipolar, ¿no?, en donde hay nuevos actores, que son Brasil, China, la India, ¿no?, y seguramente en el transcurso de estas décadas van a aparecer otros actores que van a comenzar a quitarle menor importancia, y con eso Estados Unidos, digamos, las medidas o las decisiones que toma, como esto de poner 50% de aranceles, en cierto punto van a ser poco representativas o cada vez menos representativas, digamos, ¿no? Ahora, tendría que analizar, y es un análisis posterior quizás, a quién afecta más, ¿no?, los aranceles de 50%, ¿no?, a la población norteamericana que consume esos productos, o a los brasileños que ya tienen un mercado diversificado y que podrían colocar esos productos que no entran en un lugar en otro sitio. Sí, una excepción que ha hecho Trump al 50% de aranceles de productos que vienen del Brasil es al jugo de naranja. O sea, el jugo de naranja brasileño entra sin ningún tipo de arancel a los Estados Unidos. En los otros productos sí hay 50%, pero entre los productos que se destacaban o que se señalaban que no tenían ningún arancel para entrar a Estados Unidos, era el jugo de naranja. Pero algo importante ahí también es que Brasil ha dicho que va a responder con la misma cantidad de aranceles, no como, digamos, el gobierno peruano no ha dicho que va a responder con la misma cantidad de aranceles. Ha dicho, o como la Unión Europea. Sí, ha dicho, no, vamos a negociar, no vamos a conversar, ¿no? Entonces, yo creo que la independencia, ¿no?, la actitud de no sumisión del Estado brasileño y de China también, es un ejemplo que en el largo plazo, en la medida que podemos fortalecer nuestra economía, diversificar nuestros mercados, es algo que nosotros podemos asumir en el futuro, ¿no? Sí. Que más allá de una situación digamos, correcta, ¿no?, y de sentirnos valientes, también digamos, cimentada en la posibilidad de diversificar, de tener otros mercados y de dejar de mirar solo hacia el norte como el único destino, ¿no? Y un factor o una consecuencia colateral ha sido el aumento de la popularidad del presidente Lula en Brasil. De igual manera, leía por ahí unas estadísticas acerca de popularidad en Latinoamérica, y los presidentes que mayor popularidad o que han subido su popularidad en el último mes, en el último tiempo, es Lula de Brasil, Petro en Colombia y el nuevo presidente en el Uruguay. Mientras quienes han bajado es Milei en la Argentina y Borja en el Ecuador. Sí, lo que pasa es que ellos, por ejemplo, Milei, Bolsonaro, llegan con una retórica nacionalista, entre comillas, ¿no?, que la influencia extranjera, ¿no?, pero una vez que están en el gobierno llegan a aplicar el modelo que está en función de ser proveedores de materias primas y de estar, digamos, en su misión económica, política y social de los países más desarrollados, en este caso Europa y Estados Unidos. Entonces, su relato se cae, ¿no? Entonces, Bolsonaro entró como un presidente ultranacionalista, que vamos a defender, digamos, de la influencia extranjera, ¿no? Igual Milei, ¿no?, de ¿cómo es?, el marxismo cultural y todo ese rollo, digamos, que comienzan a desarrollar ellos. Pero al final, una vez en el gobierno, vemos que Milei ha generado un montón de deuda norteamericana, ¿no? Argentina, y al final ha tenido que
transar con China, ¿no? Por más que decía que no iba a transar con ninguna, entre comillas, dictadura comunista, y en eso ha tenido que transar con China, ¿no? Decía que hay que defender, digamos, al argentino de a pie. Está terminando vendiendo la empresa de aguas a una empresa israelí, ¿no? Que es la que se encarga de cortarle el agua. Y lo que piensa vender también es Vaca Muerta, ¿no? Que es el principal centro de producción energética, gas, petróleo, que claro, bueno, fue descubierto hace ya bastantes años atrás, ¿no? Así es. Y en el caso de Brasil, Bolsonaro, también su retórica nacionalista, que al final, digamos, viene un presidente del extranjero a tratar de defenderlo, ¿no? Entonces ahí hay una situación bastante poco congruente, ¿no? Pero en realidad sabemos que eso es una retórica, un discurso de las nuevas corrientes de extrema derecha que se han acentuado en América Latina y también han aparecido en Europa con el tema de la migración u otros, pero que en el fondo lo que quieren es buscar un culpable externo o a veces interno con los migrantes para no discutir el problema central, que es el problema del modelo económico, ¿no? Bueno, David, ya llegamos a la parte final de Hablemos de Economía, un programa sobre economía para la gente como tú. Y dentro de algunos pocos días estaremos nuevamente aquí conversando, dialogando, poniendo distintos puntos de vista alternativos a los mitos y tradiciones de la economía y de la política económica neoliberal. Que tengan un bonito fin de semana. Les deseamos desde aquí, desde Hablemos de Economía. Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.